Hola, bienvenidos a Avanzando Podcast. El día de hoy es un episodio distinto, muy especial, bueno, como todos especiales, pero en esta ocasión vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que agradezco. Hicimos una dinámica en redes para que lanzaran sus preguntas y de verdad pude experimentar un vínculo, el que me den esa oportunidad de poder interactuar y estar en esta común unión con sus dudas, sus inquietudes, me pareció excelente. De antemano, muchísimas gracias. Y bueno, cada una de las preguntas de verdad se me hicieron súper interesantes. De hecho, me encantaron poderlas reflexionar y sobre todo dar esta respuesta porque de alguna manera me sentí también muy involucrada con ustedes. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Bueno, esta primera pregunta está muy relacionada con el último episodio grabado y que es las heridas de la infancia. La pregunta dice, ¿cómo detectar mis propias heridas de la infancia y qué se recomienda para sanarlas? Bueno, creo que lo más importante es la autoobservación. Como comentábamos en el episodio, estar atentos a cuáles son mis reacciones, a veces muy automáticas, a mis formas también a veces muy automáticas de juzgar a los demás o juzgarme a mí mismo, a mí misma. Eh, Creo que actualmente hay como mucho ruido exterior y creo que es cuando más falta hace hacer silencio interior. Esto de verdad pareciera o se escuchara fácil, pero a veces no lo es en el día a día. Tener la oportunidad de desconectarnos literal a aparatos electrónicos, televisión, videojuegos, el propio trabajo y simplemente con la respiración nos centramos en ese momento que es nada más para mí. También es muy importante la meditación, la oración, cualquiera que sea tu forma de conectarte a ese centro que está en ti, que te da fuerza, que te impulsa, que te da luz. Es muy necesario. También las otras personas son un referente muy importante para darme cuenta qué hay ahí a lo mejor dentro de mí y que me está haciendo cierto ruido, por así decirlo. A veces, como en el episodio se mencionaba, creemos que las personas tienen ventanas que nos permiten asomarnos y juzgar fácilmente, ¿verdad? Lo que está bien o está mal en ellas, pero más que ventanas son espejos, decíamos, que nos ayudan a reflejar también lo que a mí a lo mejor me está incomodando o lo que me está haciendo ese ruido para decir, bueno, ¿por qué me incomoda tanto? Bueno, a lo mejor me está recordando algún mal sentimiento, alguna lesión emocional, decíamos, para detectar si hay ahí alguna herida, que lo más importante es eso, ubicarla para poder entonces sanarla. Pues nos toca a nosotros, haciéndola consciente, decirnos todo aquello que a lo mejor hubiéramos querido que se nos hubiera dicho. Hablamos de esas 5 heridas que son, por mencionar algunas que engloban las más importantes, pero son varias a lo mejor las heridas o lesiones emocionales que como niños pudimos tener e incluso de adultos pueden seguirse dando ciertas heridas, pero la diferencia lo hace el poderlo racionalizar, el poderlas comprender y, por ejemplo, que no tengamos miedo o incluso hasta vergüenza nos puede dar decirnos en voz alta o interiormente en nuestra meditación o en nuestra oración, lo más hermoso que quisiéramos haber escuchado hacia nuestra propia persona. No estamos acostumbrados, inclusive culturalmente pareciera que tenemos la obligación solamente de dar hacia afuera. Pareciera que es mal visto el reconocerte valioso porque entonces se malinterpreta como falta de humildad. Pero creo que es importante reconocer quiénes somos, de qué estamos hechos, porque solamente así podemos dar un genuino y auténtico reconocimiento a los demás. Entonces, hablarnos bonito, como dice por ahí un libro, de verdad reconocer, ir a terapia es muy recomendable también, ir a un acompañamiento.
llámese psicológico, espiritual, tener otra persona que escuche y que te pueda dar un referente sobre todo esto que estás viviendo. Y escribir creo que es importante, los sentimientos, escribir, por eso los diarios han tenido tanto éxito, porque es una manera importante de darle luz a mis emociones, a mis sentimientos, y una vez que le das luz, los puedes encaminar mejor. Entonces, creo que esto básicamente, sanarlas es precisamente como la técnica Kintsugi, reparar todo aquello, pero ponerle luz, ¿no? Como decíamos, esa frase hermosa, en toda grieta siempre que se da en nosotros es para que entre la luz, y de eso se trata. La otra pregunta dice, ¿es malo ser introvertido? No, 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 no. Incluso pudiera pensar que todo lo contrario. Bueno, actualmente creo que se malinterpreta mm, a- en catalogar a las personas como de una manera así muy dual, o tener un pensamiento muy dicotómico. El decir, esta persona es introvertido, está mal; esta persona es extrovertida, está bien. Creo que los seres humanos somos un abanico de, de sentimientos, de emociones, y no podemos catalogarnos en bien o mal. Lamentablemente, actualmente pareciera que el ser introvertido es sinónimo de decir es una persona aburrida, miedosa, sosa, y pareciera que el decir ser extrovertido es sinónimo de alegría, de valentía, de brillantez, y no necesariamente. Creo eh, que el ser introvertido es estar en contacto más consigo mismo, o puede dársele mayormente. Tienen características muy especiales, son personas que se pueden conocer mejor, que tienen una mayor capacidad de concentrarse muchas veces, que tienen más capacidad de escucha inclusive, y creo que el gran poder de una persona introvertida es saber hacer silencio con mayor facilidad. De lo que hablábamos justamente en la pregunta anterior, el hacer silencio interior es el principio de la sabiduría, de la paz interior, y de poder caminar más hacia la empatía, porque aprendo a ser autoempático conmigo mismo. Entonces, quitarles esas etiquetas al que es ser introvertido está mal, y que entonces ser extrovertido es sinónimo de algo mucho mejor, creo que no. Creo que no. Además, creo que como seres humanos, decíamos, tenemos muchos matices, y, y no es blanco y negro. Creo que inclusive una persona que puede tener más tendencia a ser introvertido, en algún momento, con algunas circunstancias o con algunas personas, puede ser muy extrovertido. Entonces, no quiere decir quien sea extrovertido es que siempre es extrovertido, ni que el que es introvertido siempre es introvertido. Creo que es importante abrazar las dos facetas, que todos las tenemos, pero a veces nos sentimos más cómodos de una manera u de otra, y eso está muy bien. El ser extrovertido, claro que también tiene sus ventajas, pero a la pregunta concreta de que si es malo, para nada. Creo que tiene muchísimas ventajas, y que aprendamos a abrazar todas las facetas de nuestras vidas es lo más importante. Conocernos, como decíamos, para amarnos más, respetarnos más, y disfrutarnos más. La siguiente pregunta dice, a mí me gusta ayudar a personas que en ocasiones no conozco. ¿Cómo puedo aprender a soltar? Es decir, no quedarme con carga emocional. Creo que es común, puede ser común, quien tiene esa capacidad, esa empatía hacia el otro, de involucrarse emocionalmente. Y aquí lo más importante es aprender también a ser empáticos con nosotros mismos, creo. Y bueno, la persona que es empática con los demás, creo que por principio es autoempática. Pero no confundirnos con apropiarnos de las cargas de los demás, sino verlo como quizá nada más un ayudante, un acompañante,
para poderle poner un poquito de luz a lo que pueda estar viviendo la otra persona y que es necesario que la otra persona viva. A veces se puede confundir el ayudar al otro en querer sentir por el otro para ayudarle con su situación, ¿verdad? Pero creo que aquí es importante diferenciar el que simplemente a lo mejor al ayudar es acompañar únicamente y dejar que viva ese proceso la otra persona, porque eso es lo más valioso. Aparentemente en el sufrimiento, si estamos viendo a otra persona sufrir, quisiéramos evitarle un sufrimiento y creo que lo mejor a veces no es evitarle, sino que aprenda a gestionar eso que le está doliendo. Pero sí es común que como seres humanos que somos, con diferentes áreas que somos, ¿verdad? Tenemos esta área física, psicológica, emocional, espiritual. Haya un involucramiento en todas estas áreas y a veces se da mucho, por ejemplo, en la psicología, que las personas reciben a las personas, a sus pacientes, y se pueden involucrar y hay hasta manifestaciones físicas después de una terapia, después de un acompañamiento pueden darse inclusive hasta dolores de cabeza, un desgaste emocional físico también. Creo que aquí es muy sano hacer ciertas rutinas aplicables a esas tres áreas. Por ejemplo, a nivel físico, la respiración siempre es importante. Antes de atender a una persona o después de atender a una persona, respirar profundamente y es como inhalar, es apropiarme de lo que es mío y soltar lo que no me corresponde. A nivel emocional también, hacer ejercicios de visualización, como puede ser inclusive hasta imaginar, ¿verdad? Porque el imaginar es el principio para crear todo aquello que nosotros queremos o anhelamos y es imaginar cómo a mi vida, a mi cuerpo, a mis emociones entra esa luz de paz, de armonía y que se la puedes transmitir a esa persona para que esa persona a su vez la experimente también, pero a la vez la sueltas, la apartas, porque no es nuestro lo que la otra persona puede estar experimentando, inclusive repetir a nivel, por ejemplo, espiritual. Hay una meditación, hay una oración en la que repites, sobre todo identificas cuál es la emoción que te está quedando después de ayudar a una persona en alguna situación complicada que pueda tener en su vida y repetir en voz alta, ¿verdad? Esta emoción, este sentimiento no es mío y lo suelto. Entonces, todo esto creo que es importante ubicarlo para poder entonces hacer nuestras propias rutinas para liberarnos de cualquier situación de engancharnos, ¿no? Y aprender a soltar. Otra pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que está batallando para encontrar motivación en su día a día? Bueno, creo que yo puedo responder desde lo que he descubierto y desde lo que me ha tocado trabajar cuando estuve por muchísimos años colaborando para padres de familia en su relación con sus hijos. Y, y creo que aquí volvemos a ubicar que somos personas con un cuerpo, con una mente, con emociones, a nivel espiritual también, todo esto importante que hay que alimentar, pero de una manera así muy práctica, yo diría, en cuanto abras los ojos, ponte unos lentes significativamente hablando a través de la gratitud. Agradecer. En cuanto nosotros abrimos nuestros ojos, poder respirar profundo y decir gracias, estoy respirando, palpita mi corazón, siento mis manos, puedo observar, puedo escuchar, puedo moverme y de verdad hacer de nuestra vida una constante gratitud. Creo que eso cambia nuestros días. Es importante también saber que cómo me estoy alimentando, si me estoy hidratando correctamente y hacer también rutinas para ello. Si no acostumbro el agua
tomar suficiente agua, inclusive hasta físicamente, nos afecta anímicamente el no estar hidratados, el no alimentarnos bien, inclusive el no dormir lo suficiente. Creo que es importante, vuelvo a lo mismo, de desconectarnos y hacer esos rituales o rutinas de decir hasta esta hora me desconecto de cualquier situación que me distraiga y me dedico a dormir, me despierto a tal hora. Creo que son cosas sencillas que podemos implementar en nuestras vidas. A nivel mental, por ejemplo, qué tipo de pensamientos están alimentando mi día a día. Recordemos, como en el episodio 2 decíamos, cada pensamiento que alimentamos va enraizándose. Y si estamos acostumbrados quizá a quejarnos o a ver solamente hacia afuera, eso puede traer mucha frustración y desmotivación. Entonces es importante qué tipo de pensamientos alimentamos, qué tipo de actividades tenemos diariamente, vemos, observamos a detalle. Eso ayuda mucho para poder ubicar dónde se está fugando nuestra motivación. Y si volvemos a nosotros, nos centramos en lo que estoy haciendo, lo que quiero llegar a ser, podemos encontrar ahí cuál es mi motivación y enfocarnos en ella más que ver hacia los demás. Yo recomiendo muchísimo escribir, porque eso nos ayuda a aterrizar más fácilmente cuáles son mis anhelos, mis deseos, y de ahí se desprende mucho cuáles son mis motivaciones. Y el escribir un diario de gratitud, o sea, no nada más pensarlo, gracias por esto, que eso es maravilloso, pensarlo, es más, con cada latido del corazón agradecer algo, bueno, ocurren milagros. Nos volvemos cazadores de verdaderos milagros en nuestras vidas y las cosas parecieran que se empiezan a ordenar, a facilitar, y no es magia, simplemente es que estamos atentos a lo que sí tenemos, a lo bueno, y lo demás, lo que a lo mejor nos está causando incomodidad o desmotivación, va disminuyendo. Esta pregunta es una pregunta más personal y dice, ¿qué disfrutas más de tus días? Bueno, disfruto muchas cosas, pero creo que si decimos más, el abrazar. Procuro y busco diariamente los abrazos de mis seres queridos, por ejemplo, mis hijos, mi esposo. Les digo que no me han dado mi dosis de 8 abrazos al día, y eso es algo que disfruto mucho. Y el empezar el respirando profundamente y agradeciendo, el poder hacer un poco de ejercicio, creo que me ha transformado también mis días y los he aprendido a disfrutar de una manera distinta. Los días cuando me ejercito, me estiro un poco al amanecer, en cuanto inicia el día, y el cantar. Eso también lo he hecho una parte, una rutina diaria al momento de meterme a bañar, poner música, cantar. Es algo que me ayuda a disfrutar más todo lo que venga del día y aprender algo nuevo. Cuando hablamos de la gratitud y hacer un diario de gratitud, iniciar agradeciendo y terminar nuestros días agradeciendo, también creo que es importante implementar esto como una forma de vida, el decir qué aprendí el día de hoy. Y en la noche antes de dormir, preguntarnos, porque también nos volvemos cazadores de conocimiento, no nada más intelectual, sino interior, personal, autoconocimiento, que eso es de lo que se trata también mucho estos episodios. Y pueden ser cosas desde muy profundas, a lo mejor que leíste en un libro, que viste una película que te llevó un conocimiento profundo, pero también cuando viste a lo mejor quizá en un semáforo a ese niño sonriendo, con esa capacidad de asombrarse, y que a lo mejor está acompañando a su mamá porque están trabajando, están vendiendo algo, y los ves en esa inocencia, felices, libres, tantas cosas que aprendiendo a observar y poner atención en todo lo que nos rodea, nos enseña diariamente algo, y eso lo disfruto también mucho. Esta pregunta dice, ¿qué te motivó a iniciar este podcast? Bueno, creo que me motivó mi propio proceso de autoconocimiento. Creo que como seres humanos pasamos por muchas etapas, y creo que
el darme cuenta por todas las etapas que viví, que sigo viviendo, me ayudó a descubrir qué importante es conocernos verdaderamente y, y eso me motivó sobre todo también el hecho de trabajar más de 15 años en una institución gubernamental que es el DIF, que es Desarrollo Integral de la Familia, estar en esta área de protección a la familia y particularmente trabajar con padres de familia que estaban condicionados para ver a sus hijos por una situación de violencia. Y para mí fue muy motivador, muy revelador cuando trabajas con este tipo de papás que están dolidos, que están a lo mejor también muy inconscientes de lo que pudieron haber provocado en sus hijos, pero saber que dentro de todo ello hay personas que también están heridas y que están repitiendo patrones y que traen historias de vida muy fuertes, muy dolorosas y que a través de platicar con ellos, de hacer ciertas, porque eran cursos, talleres y pláticas de uno a uno con ellos, en los talleres grupales donde se trabajaba el autoconocimiento a través de sanar el niño interior, era a veces hasta desgarrador ver esos hombres fuertes, esas mujeres a lo mejor aparentemente insensibles, ver cómo se dolían, dándose cuenta de sus propias heridas. Y automáticamente cuando una persona se da cuenta de que está herida y que a lo mejor por eso hirió, empieza una transformación muy profunda. Y para mí eso es y sigue siendo una motivación muy grande, darnos cuenta de la capacidad tan grande que tenemos, primeramente si sanamos, si ponemos luz a nuestra oscuridad y con ello empezar a transformar también la vida de los demás, de los que tenemos cerca. Y a lo mejor también no nada más de los que tenemos cerca, sino a veces impactamos sin darnos cuenta a muchas más personas. Entonces creo que eso fue mi principal motivación. Y esta última pregunta dice, si tuvieras que elegir un consejo para dar a alguien que le mejore su vida, ¿cuál sería? Híjole, un consejo. Bueno, vuelvo al tema de la gratitud. Agradece y conócete. Y suena sencillo, pero bueno, cuesta a veces, pero no es algo que no se pueda lograr, sobre todo teniendo la costumbre de agradecer siempre. Vamos a empezar a agradecer muchas cosas que parecieran insignificantes, pero que no lo son y que inclusive nos llevan a conocernos mejor, porque nos damos cuenta por qué agradecemos. A veces podemos agradecer cosas muy materiales que son válidas, porque tengo comida, porque tengo un carro, o porque tengo un trabajo, o porque tengo un techo, o porque tengo cobijas. Eso es súper válido. Pero después empiezan a aparecer otras cosas que también hablan mucho de lo que soy, de lo que tengo dentro. Empiezo a agradecer el poder mirar un árbol, empiezo a agradecer el poder oler el café riquísimo. Empiezas a descubrir y a potenciar todas las capacidades que llevamos dentro. Entonces yo creo que inclusive pueden estar hasta relacionados. El tener la capacidad de agradecer todo nos lleva también a una autoexploración, porque entonces empezamos a agradecer y empieza a eliminarse la queja, empieza a desaparecer aquello que aparentemente nos molesta de los demás y también lo agradecemos. Entonces, creo que ese sería un consejo. Practica la gratitud y conócete a ti mismo. Desde antiguo los filósofos sabios lo recomendaban y creo que puede seguir siendo pues un reto, porque creo que nunca terminamos de conocernos y eso es maravilloso, porque nos mantiene motivados en cada etapa de nuestras vidas a seguirnos conociendo, a seguirnos amando para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y para cerrar este episodio que me ha encantado y que lo agradezco de verdad muchísimo, todas sus preguntas, cierro con esta frase hablando de conocernos a nosotros mismos, que me encanta, que dice que si eres lo que tienes que ser, prenderás fuego al mundo. Esto es una frase de Catalina Benincasa, mejor conocida como Santa Catalina de Siena, y creo que eso es, hagamos arder al mundo en el sentido positivo, ser lo que tenemos que ser, porque nadie más vino a este mundo para hacer lo que tú tienes que hacer, a tu manera, a tu forma, cuando eres verdaderamente eso, auténtico, auténtica, genuino, genuina. Así que ser lo que tenemos que ser para arder el mundo. Hasta aquí hemos llegado. Te agradezco infinito, de verdad, todas estas preguntas que me han encantado
y te mando un gran abrazo en esta común unión que me permitiste tener contigo. Y te invito a que compartas el episodio, compartas nuestras redes en Facebook, en Instagram como Avanzando Podcast con Dulce Rocío Cepeda. Todo lo que compartimos se multiplica. Y también te invito a que escuches en Spotify o en YouTube. En Spotify igual te invito a que le pongas ahí la estrellita, 5 estrellitas, para que esto pueda llegar más fácilmente a otras personas y lo puedan ubicar. Igualmente en YouTube, que te suscribas, que actives las notificaciones para cuando hagamos uno nuevo, pues llegue también rápido a ti. Muchísimas gracias, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.